Laura Ferrando, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Con Laura Ferrando, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es una de las instituciones, como conté ayer en el taller, que más nos viene apoyando a la OI en nuestra acción de comunicación y divulgación de la ciencia. Han estado en todas nuestras reuniones y para nosotros es un gusto que estés aquí, Laura, y tienes 15 minutos. Trata de ajustarte al tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Y nada, lo primero, agradeceros a la organización por haber contado con el CSIC para estar aquí. Y bueno, estoy en esta mesa para contaros un poco las iniciativas que hacemos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en temas de participación ciudadana. Como hablando con algunos de vosotros, creo que no conocéis todos el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, os voy a hacer una pequeña introducción. Somos el mayor organismo público de investigación que existe ahora mismo en España. Somos uno de los llamados OPIs. Hay otros 6 OPIs y cada uno de nosotros se dedica a... Bueno, cada uno de los OPIs se suele dedicar a un campo de investigación del conocimiento. Sin embargo, el CSIC se diferencia en que abarca todas las áreas del conocimiento. Según nuestros estatutos, nuestro objetivo es el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación científica y tecnológica con objeto de contribuir al beneficio social. Es decir, desde el propio desde la definición del Consejo se incluye la difusión de la ciencia y la tecnología como uno de sus objetivos. Estamos presentes en todas las áreas, en todas las comunidades autónomas. España se divide por comunidades autónomas, algo así como un Estado federal, y la mayoría, estas comunidades autónomas asumen la gestión de la política científica y tecnológica en prácticamente casi toda su envergadura. Sin embargo, el CSIC es el único organismo público de investigación que está presente en todas las comunidades autónomas y por eso puede representarse como un organismo vertebrador de la política científica nacional. Además, tenemos dos delegaciones, una en Bruselas y otra en Roma, que además en Roma es un centro de investigación. Como os decía antes, investigamos en todas las áreas del conocimiento. Nuestro imagotipo es el granado, el árbol de la ciencia, en el que las ramas se emulan las distintas áreas científicas y sus frutos, las granadas, son el resultado que ofrecemos a la sociedad. Es el beneficio para la sociedad, el resultado de la investigación que se hace en la institución. Dos funciones del CSIC son fomentar la cultura científica de la sociedad y colaborar en la actualización del conocimiento de la ciencia y la tecnología del profesorado no universitario. De nuevo, vemos cómo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas apuesta por la transferencia del conocimiento a la sociedad. Es decir, hemos asumido la premisa que ya hablaba de ella la OCDE en 1996, de que un centro público de investigación tiene 3 principales funciones: investigar, formar investigadores y transferir el conocimiento. Lo hacemos a través de la transferencia de tecnología a las empresas y también transfiriendo el conocimiento a la sociedad. Lo transferimos a la sociedad por 2 vías. Por un lado, a través de nuestro gabinete de prensa, que elabora noticias a partir de la investigación, de los resultados de investigación que se generan en la institución. De hecho, esas notas de prensa nutren plataformas de información científica como el SINC y la plataforma de DICIT. Son una de sus principales fuentes de información científica rigurosa y de calidad. La otra vía es el área de cultura científica, que es donde yo trabajo, y nos dedicamos a transferir el conocimiento que se genera en nuestra institución directamente a la sociedad, sin hacerlo a través de los medios de comunicación como hace nuestro gabinete de prensa. El área de cultura científica se creó en el año 2004.
Sin embargo, no empezó a adquirir peso específico hasta 2006. Se creó con la idea de aglutinar, coordinar, apoyar y difundir todas las actividades de divulgación que se hacían dentro de los centros de investigación que forman parte del CSIC, que como habéis visto son muchos, son cerca de 130. Desde 2008, el peso específico del área de cultura científica ha crecido y ha pasado a formar parte de los órganos directivos y se integra en la Vicepresidencia Adjunta de Organización y Cultura Científica. Estamos ahí. Los objetivos del área, uno de nuestros principales objetivos, es dinamizar la participación de nuestros investigadores en las actividades de divulgación. Creemos, a diferencia de otras instituciones que a lo mejor recurren a la contratación de agencias o empresas de gestión cultural o de animación sociocultural, creemos que son nuestros investigadores quienes deben contarle a la sociedad lo que se hace dentro de nuestros laboratorios. Son quienes saben en qué estado está la investigación actual, cuáles son los resultados y además pueden también irse hasta niveles muy básicos para hablar con los niños sobre ciencia. Son nuestro principal recurso para divulgar. Buscamos, con todo nuestro trabajo, implicar y buscar la complicidad de los ciudadanos. Es nuestro objetivo que participen en el fenómeno científico, puesto que un organismo como el nuestro, el CSIC, está financiado con presupuestos públicos. Creemos que es nuestro deber devolver a la sociedad lo que ha invertido. Debemos hacerla partícipe de la investigación que se hace en nuestra institución. Lo hacemos en dos direcciones: abriendo nuestras puertas, las puertas de todos nuestros centros de investigación y laboratorios, y acercándonos a los lugares de encuentro de la sociedad. Os voy a contar algunas de las iniciativas que hacemos en temas de fomento de participación ciudadana. Hacemos muchísimos tipos de actividades con muchísimos formatos para trasladar los resultados de la investigación a la sociedad, desde libros, vídeos, música. Hay un proyecto de investigación que estudia y recupera el patrimonio musical español de los siglos XVI a XVIII y a partir de ahí se han generado unos CDs de música que puede escuchar todo el mundo. Es como el resultado de esa investigación. Bueno, os lo voy a contar dividido como por su público objetivo. Por un lado los jóvenes y por otro el público adulto. Empezando con los jóvenes, una de las principales actividades que hacemos son las ferias y semanas de la ciencia. El CSIC participa en ellas desde sus inicios. Es un clásico de la comunicación social de la ciencia que nos permite poner en contacto directo a la sociedad, sobre todo a nuestros jóvenes, a quienes queremos fomentar el interés por la ciencia para que estudie y se dedique a la ciencia en un futuro, con el investigador. Como os decía, hay investigadores en el CSIC que son capaces de situarse al nivel de los niños y poder contarles y transmitirles la emoción de la investigación científica. Son capaces de comprender el método científico, entendedlo, ¿no?, en niveles suaves. Esos son algunos de los ejemplos de fotografías. Este año, en la Semana de la Ciencia, hemos batido récord y hemos participado con casi 250 actividades de divulgación. Son sobre todo jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, talleres, pero estamos muy contentos porque se han incorporado centros de investigación que antes no participaban. Este es otro ejemplo de la Feria de Murcia. Otra vía para fomentar la participación ciudadana de los jóvenes son los certámenes. Estos son certámenes impulsados por el Gobierno español en los que participa el CSIC ofreciendo estancias a los jóvenes ganadores. Los jóvenes presentan proyectos de investigación como si fueran científicos igual y los comunican a sus compañeros en foros como estos y son premiados con estancias en centros de investigación del CSIC. Estos son otros ejemplos de otros certámenes dirigidos a jóvenes. Este proyecto es uno que ha impulsado la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y participa también el CSIC. Es diferente a otros certámenes porque estimula el talento matemático. Selecciona a chavales de entre 13 y 15 años
que tienen un especial talento matemático. Y estos chavales van cada sábado, durante 2 años y 3 horas cada sábado, a hacer actividades lúdicas, divertidas, no solo fórmulas, de matemáticas y otras ciencias. Según está demostrando el programa, los chavales que pasan por Estalmat luego escogen carreras científicas. Otra vía por la que trabajamos es a través de las actividades y talleres para público joven infantil del Real Jardín Botánico y el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. El CSIC posee 2 centros de investigación que son peculiares porque son al mismo tiempo museos, lo que les da un valor completamente insólito que no tienen otros museos. También nuestras delegaciones tienen muchísimos proyectos para acercar la ciencia a la sociedad, fomentando su participación. Uno de los últimos proyectos en los que nos hemos embarcado, en colaboración con la FECIT y la Fundación Padrosa, es el Movilab, el camión móvil de la ciencia. Lo inauguramos el pasado 18 de noviembre en Valdepeñas. Valdepeñas es un pequeño municipio de España, está en Castilla-La Mancha. Pretendemos que visite al menos una ciudad de todas las provincias de España que tengan entre 30.000 y 50.000 habitantes, y dentro de ese camión, que es como lo veis en la foto, está dividido en 2 partes donde los chavales pueden subir y hacer actividades. Son talleres adaptados a jóvenes, uno sobre el ADN y otro sobre la luz. Y ellos van trabajando con unos monitores en esos talleres. Fuera hay una pantalla que muestra lo que está pasando dentro con el fin de animar a los que estén viéndolo, porque el camión estará en las plazas, en los lugares de encuentro de la sociedad, animarles a que participen y suban a la ciencia. Otro de los proyectos, ya dirigido a adultos, es Fociencia. Ya vamos por la 7ª edición, también lo hacemos en colaboración con la FECIT. Es un concurso de fotografía científica en el que los ciudadanos participan con fotografías y textos que explican el contenido científico de cada fotografía. Hay dos categorías, una micro para objetos de menos de 1 milímetro y una categoría macro para objetos mayores de ese tamaño. Además, se busca que cada año tenga una vinculación con las efemérides o los años internacionales declarados como tales por la UNESCO. El próximo año 2010 será el año de la biodiversidad y del acercamiento de las culturas. Así que todas esas fotografías versarán en torno a esas ideas. Del certamen no solo se eligen unas premiadas, el jurado elige unas premiadas, sino también se eligen 50 fotografías que formarán parte de una exposición itinerante. Esa exposición itinerará no solo por España, también por Latinoamérica, gracias al Instituto Cervantes. No sé si alguno de vosotros habéis visto alguna exposición, porque suele ir mucho por los centros del Cervantes que hay en Brasil y en otros países de Latinoamérica. Es una forma de unir arte y ciencia y de fomentar la participación y el interés de los ciudadanos por la ciencia y la tecnología. Este año ya se ha cerrado la convocatoria, pero os animo a que el año que viene participéis. Solo hace falta ser mayor de edad para poder participar. Abajo tenéis la página web donde podéis ver las bases y dentro de poco las imágenes ganadoras de la última edición. Estas son imágenes de la edición anterior, para que veáis que son de una gran belleza. Esto es un tábano, o sea, es la belleza de algo que hace muchísimo daño. Esto es el cristal de sacarina, que parece un cuadro, y bueno, el texto contaba qué es la sacarina, en qué consiste, y la vinculación que se está encontrando en algunos estudios a la aparición de neoplasias. Otro proyecto en el que el objetivo de la participación ciudadana sobrevolaba toda su definición es el proyecto Ciencia a la Ciudad. Es un proyecto también organizado en colaboración con la FECIT, estuvo en marcha en 2007 y 2008, fue impulsado en el contexto del Año de la Ciencia. Consistió en crear
la figura del agente local de cultura científica en municipios de tamaño mediano, entre 15.000 y 40.000 habitantes. Se eligieron 9 ciudades que formaron parte del proyecto piloto. Ayer, en una sesión de comunicación, presentamos los resultados de esta experiencia piloto, que desgraciadamente acabó el 31 de diciembre, pero me ha alegrado mucho oír a Nuria diciendo que se piensa retomar el proyecto. Nosotros creemos realmente que es un proyecto muy válido, que da muy buenos resultados. Hace falta más tiempo para tener conclusiones y, bueno, ¿qué os vamos a decir? Por el CSIC se ha involucrado, es un proyecto CSIC puro y en colaboración de la FECID fue una experiencia genial, la verdad. Os animo a leer la comunicación, que supongo que pondrán en la página web. Y ya con la FECID pues ya os contaremos, igual el año que viene ya hemos reiniciado otra vez. Laura, terminando. Bueno, estas son solo imágenes de algunas de las actividades de Ciencia en la Ciudad, teatro científico para niños en Baza, la creación de una sección de divulgación científica en la Biblioteca Municipal de Plasencia, la participación de los niños de distintas ciudades en la Feria de Madrid es Ciencia. Otro proyecto que fomenta la participación ciudadana a través esta vez de Internet es Ibercivis, es la forma que tienen los ciudadanos de participar en investigaciones en tiempo real, participando, donando de algún modo el tiempo sin uso de sus ordenadores. También hemos presentado una comunicación sobre esto, mi compañero Eduardo Baptis, y si queréis la podéis leer. Otros espacios de encuentro de ciencia y sociedad que quería destacaros es la Casa de la Ciencia que el CSIC tiene en Sevilla. Este es el pabellón de Perú y se pretende que este espacio sea un referente en Andalucía y en España de encuentro entre la ciencia y la sociedad. Tenemos un compañero de la Casa de la Ciencia que os puede explicar algo más si queréis saber sobre este tema. Solo decir como conclusión que queremos seguir trabajando, en el CSIC queremos seguir trabajando en nuevos formatos que fomenten la participación ciudadana. Creemos que es una obligación de los organismos públicos de investigación trabajar en este sentido. También queremos que este trabajo lo hagamos cada vez más a través de redes de colaboración entre distintos organismos. Creo que foros como este son muy buenos para poder establecer nuevos contactos y nuevos proyectos y formatos para seguir en esta línea. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Ahora le toca el turno a Noemí Girbal. Ella es vicepresidenta del CONICET, es historiadora y es miembro de la comisión asesora de la OI con carné. Con carné. Entonces, Noemí, tu tiempo. Me parece que es mejor así, porque yo soy muy bajita. Gracias, en principio, a todos por estar aquí. Gracias a quienes han participado de este encuentro y tuvieron la gentileza de invitarme. Y bueno, procedo de un organismo similar al de Laura. Laura me ahorró bastante en la presentación. Creo que las diferencias, algunas no tan sustantivas, en vez de un colectivo de la ciencia, tenemos un barco de la ciencia que va hasta la Antártida, tenemos un museo de ciencias naturales que es modelo y que cumple 200 años en el 2012, que para América Latina eso es importante, para Europa me imagino que no. Y por último, ese organismo tiene hoy 16.000 agentes, de los cuales 7.300 son becarios, 6.000 son investigadores y 2.800 técnicos que se dedican a auxiliar a la investigación. Esa es la historia del organismo público del cual procedo. Es muy difícil a esta altura del encuentro poder decir algo un poco original, pero me gustaría poner el acento, dado que lo que se me encomendó es la participación pública en ciencia y tecnología, que a mi juicio va más allá de la participación ciudadana. ¿A qué público nos estamos refiriendo y desde qué lugar hablo? Dijo Juan Carlos Toscano que soy historiadora y eso es así. Y por lo tanto creo en el poder de la palabra. Creo que los hechos no se imponen por sí mismos, sino que necesitan del lenguaje, y por eso también entiendo que la divulgación es importante y la participación pública todavía más.
Creo también, como casi todos los que estamos aquí, que el lenguaje científico-tecnológico tiene funciones cognitivas, pero también políticas, y creo que la participación pública es una decisión política. Mi exposición iba a estar estructurada, digo iba porque ahora va a ser descuartizada para poder cumplir con los tiempos, en algunas preguntas de la ciencia que todavía siguen presentes, en la participación pública en la sociedad del conocimiento y de la información, y en algo que me parece que a muchos de nosotros nos preocupa y que ha sido en llamarse economía del conocimiento y participación pública, ¿no es cierto? En 1944, un conocido documento que se llama Ciencia a la frontera infinita, que todos conocemos, se proponía cómo aprovechar el stock de conocimientos disponibles en beneficio del bienestar de los ciudadanos, cómo orientar las futuras investigaciones para el logro de nuevos conocimientos útiles, con qué instrumentos puede actuar el Estado en una materia tan delicada y cómo descubrir los jóvenes talentos y alentar las futuras vocaciones científicas. Si eso era posible casi al fin de la Segunda Guerra y era preguntas sustantivas, creo que hoy también lo siguen siendo. Quizás hoy ponemos el acento en las estrategias científicas que el Estado debe desplegar y también los sectores privados y que no pueden fijarse de ninguna manera de espaldas a lo que la gente, la sociedad necesita y por eso requerimos de esa participación pública. A la hora de medir estas cuestiones, mi intención hubiera sido presentar, por un lado, una serie de estadísticas que mostraran la relación de la inversión con el PBI y también la participación pública en la inversión en ciencia y tecnología, y por otra parte algunas fotografías que mostraran a qué público nos referimos cuando estamos hablando de la participación pública. Como eso no es posible, trataré de ser lo más escueta para poder desenvolver lo que quiero decir. ¿Cuál debe ser la participación pública en ciencia y tecnología? Todos sabemos que hay una nueva forma de producción del conocimiento y que los actores son heterogéneos, donde actúan las redes como emergentes de nuevas políticas y también con nuevas herramientas. Sabemos que existe una sociedad global de la información y esa economía basada en el conocimiento, que son los conceptos que se imponen y que a mi juicio llevan a pensar en algo que nadie discute, los aspectos éticos de la ciencia, la necesidad de cooperar en ciencia y posiblemente la importancia de fortalecer un nuevo contrato social entre la ciencia y la sociedad. A eso es a lo que me estoy refiriendo. La ciencia, como respuestas a las demandas socioeconómicas propias del pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología de los años 60 y 70, fue el resultado de una opción entre la investigación básica y la investigación aplicada, y dio lugar a conflictos dentro de la comunidad científica. Hoy tal vez todos estamos convencidos de que nadie puede entender la ciencia aplicada si no entiende la ciencia básica primero, ¿no es cierto? Y para referirme a esto quizás me parecen muy oportunas las palabras de Amílcar Herrera, que supo distinguir entre políticas explícitas y políticas implícitas, identificando las primeras con la retórica política y las segundas como las verdaderas políticas. Y entre ambas se genera un espacio que deja fuera de la inversión a las demandas de la economía y de la sociedad. Y hoy la influencia de los países centrales se hace más tangible en un continente como América Latina, por un lado por el proceso de globalización, por otro lado por la crisis internacional y lo que se ha dado en llamar la desglobalización. Lo cierto es que los desafíos destacan las características regionales que tienen que impulsar una ciencia que sea articulada y que sea coherente. En ese sentido, creo que cuando uno habla de política y gestión de la ciencia, no puede olvidarse de los orígenes de los 80, cuando el programa CITED creara la Red Iberoamericana de Indicadores en Ciencia y Tecnología, en 1995, que marcó el inicio de este impulso en la materia y su capacidad de convocatoria, señaló la importancia estratégica de la ciencia y de la tecnología y de la voluntad de poner en práctica políticas que sean adecuadas. Y cuando uno piensa en políticas adecuadas, no puede hacerlo de espaldas a la participación pública. Los indicadores, es cierto, son solo un aspecto de la función social y económica de la ciencia, pero están pensados para dar respuesta a los planteos que se hiciera Roosevelt hace mucho tiempo atrás y del que hablábamos hace unos momentos también, y hoy podrían agregarse otras preocupaciones. La innovación productiva, por cierto, la vinculación y la conformación de redes,
la necesidad de aprovechar las oportunidades de la cooperación internacional, procurando recrear la relación entre ciencia y sociedad, que en América Latina se vinculan especialmente a la lucha contra la pobreza, la corrección de los desequilibrios interregionales, la creación de empleo, la igualdad de oportunidades y el impulso de la productividad. Cuando uno habla de la participación pública, está diciendo todo eso al mismo tiempo, por lo menos en gran parte de los países de América Latina, donde a su vez hay diferencias internas. Brasil no es Argentina ni Chile, tampoco es Venezuela, pero bueno, tenemos algunos rasgos comunes que necesitamos poner en el escenario si realmente hablamos de una auténtica participación pública. Ese público no es homogéneo, es absolutamente heterogéneo. Cuando hablamos de innovación, impacto social y cooperación, todos sabemos que son asuntos centrales para dar cuenta de los vínculos entre los actores y la conformación de esos sistemas. Y en ese sentido yo sigo rescatando, aunque no sea el único tipo de participación pública, la función del Estado. De un Estado que ha pasado a ser mínimo en algunos aspectos y omnipresente en otros. No sé si justamente en los que la sociedad necesita o quiere, pero hay un laberinto burocrático que fue dejando paso a otras presencias y tal vez los actores políticos no siempre tuvieron en cuenta a la política científica como un factor para ese desarrollo. Sí, tal vez desde los discursos, no estoy segura que desde la práctica. De lo que puedo opinar, que es de la Argentina, puedo decir que desde el 2004 y después de la feroz crisis del 2001, el Gobierno Nacional instrumentó 5 etapas de jerarquización para el sistema científico nacional, atendiendo a la formación de recursos humanos de excelencia y mejora en el equipamiento, posibilitando una real transferencia del conocimiento a la sociedad. Lo concreto es cuánto hemos podido mejorar la sociedad. ¿Cuánto hemos hecho para que lo que nosotros producimos, ese conocimiento que producimos, llegue a la sociedad? Yo creo que todavía todo eso es fragmentario y que es escaso. Uno siempre quiere más, espera más. Actualmente cobra relevancia la economía del conocimiento, que es para mí es una gran preocupación, ¿no? Pero en realidad me gustaría recordar las palabras, yo vengo de las ciencias sociales, pero las palabras de John Schulston, quien mereciera hace unos años atrás el Nobel de Medicina. Él decía que el carácter instrumental y utilitario de la ciencia es funcional a una determinada forma de poder. Él lo dice refiriéndose a los laboratorios medicinales muy específicamente, ¿no? Pero decía algo que es sumamente importante, que el conocimiento es un bien en sí mismo y que por lo tanto más es siempre mejor. Aunque reconociendo que su aplicación formaba parte de una elección, a veces individual, a veces colectiva, y que no se podían equiparar descubrimientos con tecnología, especialmente cuando se sabe que la ciencia de subvención pública es muy eficiente al ser sometida casi permanentemente a una competencia de alto rango. Son sus palabras y no las mías, pero que comparto plenamente. Cuando hablamos de la economía del conocimiento, tendríamos que decir, como ha dicho una colega no hace mucho, que abre un dilema entre dos objetivos incompatibles. Garantizar el uso social del conocimiento, que es fuente de riqueza y desarrollo individual y social, o incentivar y proteger a los productores privados del conocimiento. El gran desafío que tenemos al hablar de la participación pública es cómo logramos conciliar estos dos aspectos. Si bien el conocimiento es inclusivo, la captación, digamos, exclusiva de ese conocimiento, también genera exclusiones y no inclusiones. Digo que la ética de la ciencia debe estar presente para afirmar la propiedad común de un cuerpo de conocimientos en continuo crecimiento y la necesidad de que esté a libre disposición de todos. La buena ciencia es una empresa de mercado libre y de personas libres, dice Schulston, ya que echa raíces tanto en la industria como en la filosofía. La gestión y la organización del sistema científico requiere una diversidad equilibrada. Y cuando uno lleva esto al escenario de América Latina, y voy a hablar de mi país porque es lo que puedo decir, y no siempre puedo decirlo para los otros países de América Latina, pero creo que le compete a más de uno. Yo creo que cuando uno habla de la participación pública tiene que poner en ese escenario la crisis de representación política que tenemos más allá del voto, más allá de las elecciones, más allá de la globalización, las dificultades que tenemos para ejercer, por lo menos los argentinos, la política deliberativa, que es la auténtica política para constituir un poder que es genuino,
con un Estado que es históricamente dual, ¿no? Aquellos que representan los intereses generales y también un Estado que es instrumento de los sectores que son hegemónicos. La Argentina hace muchos años que tiene una crisis de hegemonía, tiene una clase dirigente, no tiene una clase hegemónica, y quizás esto la coloque en una situación despareja con respecto a otras propuestas de América Latina. ¿Somos una democracia? Sí lo somos. ¿Ejercemos a pleno las virtudes republicanas? Creo que no. Creo que esa es nuestra gran falencia, y cuando uno habla de la participación pública, tiene que saber que estamos en una sociedad que ha sabido tener un importante plantel de clase media, donde hoy ese plantel no está, y la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan es nada menos de 46 veces. Fue de 56 en el año 2001, hoy está en torno de los 46. Digo esto y para cerrar, si estoy dentro de mi tiempo, yo tenía una cantidad de fotografías que podían mostrar cómo nos habíamos transformado en lo que hoy somos, y es ingrato a veces hacer estos balances, pero hay que hacerlos para poder tomar distancia y para poder cotejar y para poder impulsar esa participación pública. Y la Argentina hoy tiene un problema de estadística que es bastante conocido, por lo menos para los argentinos, con lo cual su diagnóstico también es difícil. Voy a leer un poco más despacio, ya que no pude pasar las fotos, una referencia a lo que significa tener una sociedad dividida y que para la Argentina hoy la deuda externa es el menor de los problemas. El mayor de los problemas es la disgregación social y las profundas diferencias. Este texto, que se llama Lo barato sale caro, dice lo siguiente: el mercado, nombre de guerra del viejo y no siempre amable comercio, dicta sus leyes tiránicas en medio de las idas y venidas de un mundo previsible y al mismo tiempo imprevisto. Sus aspectos más frívolos o intrascendentes generan pseudo-inocentes millones o billones de ganancias o pérdidas. De ahí la importancia mediática que siempre ha tenido la moda, la estética y la vidriera de los ricos y famosos diciendo a los pobres y anónimos sus reglas y manías desde la alfombra roja de una feria de vanidades, mezcla de poder y patetismo snob. Así, lo que nació como una prenda de trabajo de esforzados campesinos y obreros que necesitaban una tela fuerte y resistente a cortaduras y que al mismo tiempo los protegiera de las inclemencias del tiempo con más contundencia que el clásico pantalón, se convirtió en la segunda mitad del siglo XX en el moderno blue jean, destinado a los paseos y salidas deportivas, a los picnics estudiantiles y al baile juvenil con el rock and roll como bandera. Era de todos modos una prenda algo más barata que un buen pantalón de vestir, mantenía su línea clásica y sobria que se resistía a dejarse influir por modas pasajeras. Pero a finales de los 60 y sobre todo en las décadas siguientes, el pudoroso vaquero, es decir, el blue jean, se hizo Oxford con pinzas, sin pinzas, bombilla, tubo, ajustado, holgado, con botamanga floreada, sin botamanga, talle alto, tiro bajo, elastizado y de cualquier color. Todo esto convirtió al viejo, querido y modesto pantalón de trabajo en una prenda de alta costura, cara, carísima, extravagantemente onerosa y más que nada con marca, esa mágica etiqueta por la que muchos son capaces de matar. Pero los mandatos del rey mercado exigieron más y más del pobre jean y crearon el jean pobre, o sea, tener dinero suficiente como para pagar un altísimo precio para parecer pobre. Es decir, como soy rico, me hago el pobre y achico la brecha entre clases que los gobiernos acentúan, pero eso sí, si el pobre quiere parecer rico, va a tener que dejar un ojo de la cara para adquirir algo parecido a un buen traje. Y si quiere seguir pareciendo pobre, va a tener que gastar como un rico, a menos que se avenga a comprar uniformes de trabajo y rezar para que no se pongan de moda en alguna alocada pasarela y también los mamelucos y trajecitos de mucama se conviertan en la vestimenta preferida de Paris Hilton. La hamburguesa
comida de pobre, se convierte en estas latitudes en un plato de lujo. La pizza, salida alegre de la miseria napolitana que consistió en un poco de pan, sobras de queso y una gotita de tomate, hace rato es comida de restaurante y cuesta caro. En fin, el mercado no se conforma con fabricar y cotizar lo caro, sino que se empeña en encarecer lo barato, sofisticar lo simple y venderlo al precio que la moda exija. En 1870, un pobre vaquero viste un vaquero pobre y en medio del desierto trata de asar una hamburguesa hecha con carne de descarte. En 2009, un niño rico con un vaquero roto y desteñido paga con su tarjeta Platinum un combo de hamburguesas hecha con carne de descarte y una gaseosa dietética, mientras piensa qué lindas serán sus próximas vacaciones en una isla pobre, sin luz, sin gas, sin agua potable y sin aire acondicionado, donde solo tienen acceso los millonarios más exclusivos que quieren darse el gusto de pagar por lo más barato como si fuera lo más caro. Eso es justicia social. Este texto, que pertenece a uno de los humoristas políticos escasos que nos van quedando, que es Enrique Pinti, muestra de qué manera, cuando hablamos de la participación pública, estamos hablando de públicos muy diferentes, muy distintos y con profundas desigualdades. Lo que quise en esta breve exposición fue colocar la lente desde el otro lado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, pero para quiénes? Para una sociedad que está fragmentada. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí, por tu intervención y por el ajuste al tiempo perfecto. Ahora presento a Mariano Martín Gordillo y no quiero dejar de recordar, bueno, es un profesor de secundaria, también experto con carné de la OI, de otro tipo de carné, de otro colectivo, pero que cumple exactamente 10 años menos 10 días de estrecha colaboración con la OI desde Cuba en el 2009. Entonces no quiero dejar de recordar estos años de colaboración estrecha, que es toda una década. Y yo no puedo dejar de agradecer la invitación a esta mesa y mucho más la oportunidad de colaborar con la OI y muy especialmente con Juan Carlos, ¿no?, que es la persona que conocí ahora hace 10 años y con la que hemos hecho tantas cosas juntos. Bueno, terminaba Noemí poniendo el acento en lo importante, ¿no?, en la cuestión de la justicia y en el impacto en el 100% de la población. Yo vengo a hablar desde aquello que desde hace mucho tiempo, unas cuantas décadas, quizás un par de siglos, tiene que ver justamente con eso, con el 100% de la población. Estoy hablando de la educación, es decir, hablar de participación pública desde el ámbito educativo. Y voy a hacerlo comenzando por mi contexto, por España. Perdón, Mariano, habla más despacio. Más despacio. No te voy a dar más tiempo, pero habla más despacio. Bien, lo intentaré. No digo que lo conseguiré, pero lo voy a intentar. Voy a hacerlo desde España, pero también hacia una mirada muy especialmente iberoamericana. Y digo desde España porque sé que lo que hace mi país, lo mucho bueno que hace mi país, sé que llega aquí, y esta mañana hemos tenido buenas pruebas de ello, pero también sé que llega todo, con lo cual también llegan nuestros errores y a veces conviene advertir de los que cometemos también allá. Voy a partir del escenario educativo español, del contexto en el que nos movemos, y de dos novedades que se han producido desde el año 2006 allá, que es la aparición de dos asignaturas, dos materias nuevas, una llamada Educación para la Ciudadanía y otra Ciencias para el Mundo Contemporáneo, que evidentemente, al menos por el nombre, tienen mucho que ver con el contenido de esta mesa, de la participación pública en los temas de ciencia y tecnología. Quiero subrayar una cosa. En este momento en España somos 44 millones de personas. Todos los alumnos que el año que viene vayan a estar en la universidad estarán cursando ahora Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Y en España ahora todos los niños de primaria en un curso y todos los alumnos de secundaria en dos cursos, el 100% de la población, estarán cursando Educación para la Ciudadanía. Estoy hablando de 1 millón de personas en un caso y más de 250.000 en el otro. Es decir, la oportunidad de impacto que suponen estos escenarios es la mayor que creo que quepa imaginar, además en las edades más sensibles, en los niños y jóvenes. Ciudadanía y ciencias es, por tanto, la novedad que la nueva ley de educación ha incorporado en nuestro currículo. Una novedad relativa, porque la primera tiene bastante relación con el campo de los valores, un campo clásico en la renovación educativa, y las ciencias para el mundo contemporáneo
tienen un precedente claro en todo lo que han sido las iniciativas de ciencia, tecnología y sociedad. Lo que es cierto, sin embargo, es que ambos enfoques pasaron por unos tiempos en los que se planteaban como meramente transversales y en ese sentido atravesaron las aulas a veces sin tocarlas. Luego pasaron a ser iniciativas tangenciales, un poco marginales, adjetivas, en los bordes del sistema, y es ahora cuando tienen la oportunidad de entrar en el centro del sistema educativo teniendo tiempo, espacio y valor, porque son asignaturas evaluables y evaluadas. Resumo muy rápidamente los contenidos de la materia de ciencias para el mundo contemporáneo: nuestro lugar en el universo, vivir más, vivir mejor, gestión sostenible del planeta, nuevas necesidades, nuevos materiales, la aldea global, de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Será difícil no encontrar en alguno de esos temas los lugares donde albergar todo lo que ahí fuera está en cuanto a temas que tienen que ver con la cultura científica. Las revistas que veo ahí fuera, casi todas ellas tratan contenidos que entrarían en uno de esos temas. Sin embargo, yo me pregunto, al hilo del título de la conferencia de lunes de Miguel Ángel Quintanilla y del 50 aniversario de la conferencia de Snow, si estas dos asignaturas, y ahí viene la advertencia, no pueden suponer a la vez la reproducción de la vieja distancia entre las dos culturas que ya denunciara Snow en el 59. Si educación para la ciudadanía y ciencias para el mundo contemporáneo no pueden ir en direcciones quizás distantes. Lo cierto es que nacieron de forma diferente. La materia de educación para la ciudadanía fue muy controvertida en España, más que nada porque se cruzaron debates políticos y religiosos que tomaron ese tema como un tema muy, muy problemático, lo cual no le hizo bien. Y tampoco le hizo bien a las ciencias para el mundo contemporáneo lo contrario. Ha sido una materia de un potencial enorme, pero que ha nacido sin pena ni gloria, prácticamente ignorada. Desde luego, en los medios de comunicación no se han recogido demasiadas noticias sobre ella. El profesorado responsable de cada una de ellas también es diferente. La primera se ha asignado al campo de las humanidades, profesores de ciencias sociales y filosofía. La segunda al campo de las ciencias, física y química y biología y geología. Lo que quizás, no es necesario, pero quizás plantee algunos riesgos de reduccionismo, y es que no será difícil que esta educación para la ciudadanía maneje una idea de ciudadanía ajena a la sociedad del conocimiento, al mundo de hoy, y esas ciencias para el mundo contemporáneo manejen una idea de ciencia quizás no tan propicia para promover la participación social. Son quizás riesgos que se está corriendo con ellas. Por eso ahí nos las vemos en ambos campos, en el campo de la ciudadanía y en el campo de las ciencias para el mundo contemporáneo, entre dos alternativas: un enfoque principalmente temático y conceptual, o bien un enfoque principalmente problemático y valorativo. Nosotros nos decantamos por la segunda de las opciones y creo que este es un asunto que conviene reivindicar una y otra vez. Nunca es suficiente señalar que este tipo de contenidos novedosos hay que abordarlos desde un enfoque diferente a los enfoques habituales. Y ello por algo también obvio, y es que la participación hoy, o mejor dicho, el aprendizaje de la participación resulta ya inexcusable. Para empezar, por las propias condiciones de la ciudadanía contemporánea. Vivimos en un mundo que ya no es el mundo de la modernidad, ya hace tiempo, ya se está viejo, ¿no?, hablar de posmodernidad, y en ese sentido hoy los temas de participación tienen que ver con la educación para la ciudadanía de forma muy central. Pero por otra parte, si queremos enseñar las ciencias, y las ciencias se enseñan en las aulas, las falsificamos si no mostramos que la ciencia hoy tiene un carácter posnormal, un carácter distinto a las ciencias que seguramente muchos de nosotros aprendimos en las escuelas y en los institutos. En este sentido, aprender a participar en campos de ciencia y tecnología plantea nuevos retos educativos. Es más difícil, evidentemente, que aprender las ciencias de los paradigmas clásicos. Es mucho más difícil hacer esto. ¿Por qué? Pues porque supone algo que de suyo es inviable en aulas 1.0. Voy a poner dos ejemplos diáfanos de qué son aulas 1.0, donde es imposible aprender a participar. Uno es este espacio, donde yo hablo y vosotros me escucháis. Esto es un aula 1.0. Y dos, el escenario que nos muestra la película, la clase, entre los muros, creo que fue como se tradujo para acá. Un aula pura 1.0. Bien, en este espacio y en aquel espacio nadie puede aprender a participar, si acaso el que ya lo hace y quizás en exceso, ¿no? La participación se consigue en ese sentido generando otro tipo de espacios, que son aulas que podemos llamar aulas 2.0, y aquí no debemos confundirnos, no me refiero a nuevas tecnologías, me estoy refiriendo a un nuevo paradigma, frente al paradigma narrativo
contemplativo, propio de las aulas tradicionales, debe abrirse paso a un nuevo paradigma dialógico, lo que no estamos haciendo, y participativo, que caracterizó a una idea bien antigua, que es el ágora de los griegos. Bien, el aula debe volver a ser un espacio donde pueda ser posible la comunicación propia del ágora, y ahí sí es posible aprender a participar. En ese sentido, me gustaría reivindicar tres miradas sobre la participación, o mejor dicho, reivindicar la segunda. Una, la mirada obvia, la que sale sin pensarlo, es entender la participación como tomar partido. Y de eso tenemos muchísimas muestras. La relación con la política de los ciudadanos muchas veces es así. No queda otra que tomar partido votando y entendiendo además que la lógica de los políticos y la lógica de los electores, de los ciudadanos, son lógicas distintas y muchas veces distantes. Lo mismo que nos sucede con la ciencia. Esa participación radical lleva a generar actitudes abiertamente tecnófilas, ingenuamente tecnófilas, pero también a veces radicalmente tecnófobas, subrayando la distancia, y esta mañana se ha hablado mucho de ello, entre expertos y profanos. Sin embargo, hay otro modo de enseñar, de educar para la participación, y es enfatizar más bien la idea no de tomar partido, sino de involucrarse, de tomar parte en los procesos de tomas de decisiones. Eso en el campo de la ciudadanía tiene bastante que ver con la idea de compromiso con la convivencia social, la participación tomando parte en procesos sociales, y en el campo de la ciencia tiene que ver con la evaluación pública del propio desarrollo tecnocientífico, que nunca es en blanco y negro, sino que siempre se mueve en las escalas de grises. Eso tiene ventajas, y es que nos permite aprender a formar parte de sociedades en las que nos unan más los proyectos de futuro que las raíces del pasado, la idea de una identidad mucho más centrada en la participación, en la idea de tomar parte. Eso es muy importante, creo yo, en la noción de ciudadanía. Pero, por otra parte, en relación con la ciencia, supone esa idea por la que se apuesta siempre, la que se desea, que es la de la apropiación social del conocimiento y la generación de vocaciones científicas. Es decir, que los ciudadanos sientan que forman parte como usuarios, pero también como constructores de la actividad científica. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo propiciar todo esto? Pues en primer lugar, desde luego, creo que son necesarios materiales didácticos, pero no más materiales didácticos, sino materiales didácticos pensados para aulas como ágoras, para aulas del paradigma dialógico participativo, para aulas 2.0. Creo que en la colaboración con la OEI hemos tenido ocasión en estos 10 años precisamente de transitar, de recorrer estos caminos, y ahí hay, bueno, en los casos simulados sobre controversias de ciencia y tecnología, son 10 los que hemos elaborado, algunas muestras de problemas relacionados con la ciencia y la tecnología con impacto social. Pero también, en el proyecto que esta tarde tendré ocasión de comentar, al hilo del proyecto de divulgación científica, el proyecto de docentes por la cultura científica, de profesores iberoamericanos por la cultura científica, centrados ahora en los medios de comunicación. Esta tarde comentaremos un poco más el contenido de este proyecto. Creo que además de disponer de materiales didácticos es necesaria una adecuada formación docente en clave participativa, nuevamente no en lógica 1.0. En España, el año pasado, con el apoyo de la FECIT y también de la OI, desarrollamos una serie de talleres que crearon comunidades de docentes para la materia de ciencias para el mundo contemporáneo, en el que participaron personas de Galicia, de Canarias, de Aragón, de Navarra, de muchas comunidades, y utilizaron estrategias de este tipo para aprender a participar. En este momento estamos trabajando justamente en este proyecto con la Organización de Estados Iberoamericanos, el que por la tarde comentaremos más, que creo que es el embrión, el esbozo de lo que podría ser una estrategia de futuro, que más allá de los materiales, que más allá de la formación docente, creo que debe propiciar la construcción de una verdadera ciudadanía iberoamericana en clave participativa, como nodos de una red educativa. Yo creo que la oportunidad que nos ofrece la idea de las metas 2021 para la generación de los bicentenarios es una oportunidad clave para poder desarrollar otra forma de entender la cooperación internacional precisamente en clave participativa. Vuelvo al tema de antes, al proyecto que esta tarde tendremos ocasión de presentar, y simplemente mostrar imágenes reales de lo que ya ha sucedido en los 4 meses que llevamos del proyecto, con 25.000 alumnos de 20 países iberoamericanos. Bueno, no quería excederme del tiempo y creo que lo he cumplido. Gracias. Gracias, Mariano.
Además, le has dado 2 minutos más a Carmelo. Carmelo. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Noemí, cuando comenzaba su exposición, alertaba más bien acerca de la dificultad de ser original o decir algo distinto luego de ya la cantidad de intervenciones que han hecho, y lógicamente tanto Noemí como Mariano como Laura me lo han colocado aún más difícil, porque al quedar al final de la mesa creo que hay muchas de las cuestiones que se han tocado aquí que yo sobre las que quería plantear algunas cuestiones. Es decir, que por un lado me las ahorro y se las ahorro a ustedes, pero por otro lado va a exigir que haga más énfasis en otros aspectos, y entre ellos yo quisiera mostrarle algunas perspectivas empíricas respecto al tema de la participación ciudadana en Iberoamérica, que es el contexto en el que nos desenvolvemos. De todas formas, para poder decir algo acerca de esas perspectivas empíricas, creo que sí es necesario dar algunas nociones o pinceladas acerca de un marco general, y ese marco general es un marco general necesario, y más necesario aún si tenemos en cuenta que cuando planteamos la cuestión de la participación ciudadana en el contexto de las políticas públicas de ciencia y tecnología, en última instancia estamos planteando un problema que tiene una naturaleza eminentemente política. Y creo que esto es necesario reconocerlo porque nos puede ayudar a pensar y a reflexionar acerca de algunos de los modelos sobre los cuales muchas veces desde las instituciones de ciencia y tecnología se plantea esta retórica de la participación. Y me parece que esto es importante. Y en ese marco general, yo creo, y a riesgo tal vez de decir algunas cosas que seguro va a desarrollar con mucha más pertinencia Marta esta tarde en su conferencia, creo que el tema de la participación pública en ciencia y tecnología tiene que ser visto como parte. No es necesario remontarse a todo lo que hagamos a los griegos, pero sí tenemos algunas referencias en nuestras matrices histórico-institucionales y políticas, y una de esas matrices que nos permite entender cómo ha surgido esta cuestión de la participación ciudadana es la matriz propiamente moderna, es decir, la matriz de la modernidad. Y en este sentido, la participación ciudadana no es disociable de aquellos movimientos sociales críticos que empezaron a erigirse en el mismo momento de constitución de los estados modernos, por un lado movimientos de denuncia y de presencia de lo social en, de alguna forma, rescatar las tensiones del proyecto moderno. Y en este sentido, reivindicar al mismo tiempo las competencias de la ciudadanía, si se quiere, entre comillas, como un derecho al involucramiento en los asuntos públicos. Y esto en alguna parte es lo que dice Mariano cuando habla del tomar parte y no partido en el sentido reductivo a lo electoral. Y por otro lado, este fenómeno de movimientos sociales también puede ser visto en espejo con otro gran proceso de constitución moderna, que es el proceso de constitución de la opinión pública. Si el proceso de constitución de la opinión pública moderna, hoy estamos bastante acostumbrados, por ejemplo, a las encuestas electorales o a las encuestas de intenciones de o a las encuestas de consumo sobre, están totalmente introducidas en nuestra cultura cívica, pero ese proceso de construcción de la opinión pública que luego devino también en la utilización de una herramienta como la encuesta, es un proceso también moderno que de alguna manera nos remite, tanto como la otra cuestión de los movimientos de participación ciudadana, a algo que no debemos perder de vista: la constitución de la modernidad, los movimientos sociales, la construcción de la opinión pública, siempre es una construcción de poder y de conflicto, es decir, la sociedad es conflictividad social. Y en este sentido, no escapa a las generales de la ley las instituciones de ciencia y tecnología. Y esta era la advertencia, en todo caso, a tener en cuenta. Cuando hablamos de participación ciudadana, incluso cuando tenemos las mejores intenciones para que la sociedad se involucre, ya deberíamos ver qué significa ese involucramiento, pero cuando tenemos eso, estamos que al mismo tiempo ser conscientes de que lo que estamos frente a procesos de construcción de poder y frente a procesos que son socialmente conflictivos, per se. Y además con una cuestión que es necesaria introducir, y es la propia complejización de la ciencia y la tecnología en tanto instituciones sociales,
en las últimas décadas. Es decir, así como Mariano planteaba también muy bien esta cuestión de que no es la misma estructura de la ciencia moderna sobre la cual reflexionaban los sistemas educativos hace 20, 30 o 40 años, tampoco la participación ciudadana hoy puede ser vista sobre la base de esa estructura de la ciencia, sin tener en cuenta las transformaciones estructurales de escala, la introducción de nuevos actores en las relaciones de poder, en la orientación de las agendas de investigación, en el diseño de las políticas públicas, en los propios intereses de las instituciones científicas. Y no estoy hablando de intereses que tengan que ser necesariamente espurios, no, intereses genuinos, pero intereses. Y es necesario poner de relevancia la cuestión de los intereses, la cuestión de la conflictividad y la cuestión del poder. Porque si no ponemos de relevancia, y además no lo hacemos en sociedades que ha sido señalado muy pertinentemente por Noemí, con profundas desigualdades y exclusiones, tanto al interior de la sociedad como entre sociedades, creo que podemos perdernos de vista cuestiones centrales de los debates acerca de la participación social y reducir la participación social a una de las cuestiones que se planteaba muy bien en estos días al tema de alfabetización científica menos analfabetismo o versus analfabetismo científico-tecnológico. Si nosotros planteamos la cuestión en estos términos, es decir, si el prerequisito para ser ciudadanos responsables y participar activamente en los procesos de toma de decisiones, de gestión de las políticas públicas, es el conocimiento de la ciencia y la tecnología, medido en los términos cognitivos o factuales, como se plantea, y no sobre la base de otras consideraciones que hacen parte de la naturaleza social de la ciencia, creo que en definitiva vamos a reproducir un discurso ideológico acerca de la participación. Y me parece que esto es necesario señalarlo. Dicho esto, quisiera mostrar algunas cuestiones. Creo que todavía tengo unos minutos. No. Ya voy teniendo minutos menos. Pero aquí está. Bien. Lógicamente, no sé si llega a verse demasiado bien el gráfico, pero como parte de estos procesos de complejización de las relaciones de ciencia, tecnología y sociedad, las propias instituciones de ciencia y tecnología, al generar la retórica de la participación, de alguna manera también lo que están generando una necesidad de esos nuevos contratos sociales de la ciencia y la tecnología. Y en este sentido, esto es un cuadrante al estilo de la espiral de la cultura científica de Carlos, pero lo que plantea este cuadrante está tomado de un artículo de dos sociólogos italianos de la ciencia, Massimiliano Bucchi y Neresini, me olvidé el nombre de pila, del último handbook de la ciencia y la tecnología, y lo que tenemos es, en el eje vertical, y es relativo a la participación ciudadana y la forma de entender la participación ciudadana, en el eje vertical tenemos aquellos procesos de participación ciudadana arriba que serían esponsoreados por las instituciones o por distintas instituciones, y aquellos procesos de participación social que son aquellos totalmente espontáneos, es decir, claramente no controlables desde el punto de vista de las instituciones de ciencia y tecnología. Y en el otro eje, de alguna manera, un intento de ubicar en esa coordenada aquellas actividades que pueden tener una baja intensidad de participación y en la construcción de los procesos políticos, y por el contrario, en las antípodas, aquellos que podrían tener una alta intensidad. Y en este sentido, lo que yo mencionaba al principio, esos movimientos sociales contestatarios hacia la ciencia y la tecnología, que forman parte de estos dos cuadrantes, aquí por ejemplo tenemos distintos movimientos sociales o de protesta, o por ejemplo cuestiones muy relacionadas al ámbito de la salud pública, como las asociaciones de pacientes que se nuclean para presionar a las instituciones de ciencia y tecnología y que, por ejemplo, inciden en el direccionamiento de las agendas de investigación, y hay casos famosos. El caso del desarrollo de toda la investigación relativa al HIV está muy mediada por estos
por estas asociaciones de pacientes nucleadas que de alguna manera inciden en las agendas de investigación y no son controladas por las instituciones de ciencia y tecnología, sino que son más bien movimientos de grupos de interés, en algunos casos organizados con algunos intereses que uno puede compartir o no, pero esto no viene al caso. Y por otro lado, movimientos sociales más bien amplios. En estos momentos en América Latina, y Ana María Vara, una investigadora argentina, recoge muy bien, hay una cantidad de casos de movimientos de participación ciudadana de este tipo espontáneos, de movimientos sociales contestatarios hacia los poderes políticos y hacia la utilización de ciertas tecnologías, por ejemplo, en minería, en la explotación de minas a cielo abierto. Por ejemplo, el caso famoso que ustedes conocerán entre Argentina y Uruguay por el tema de las pasteras, que involucra además a España y que analiza muy bien Ana María Vara. Por ejemplo, los movimientos por la defensa de recursos naturales como bienes escasos que además están siendo explotados por grandes transnacionales en Bolivia. Es decir, hay una cantidad de procesos que refieren a estas tres condiciones que yo decía al principio: el poder, la conflictividad social y la incapacidad de disociar, que tendríamos que tener, de disociar esto o de disociar a las instituciones científicas y tecnológicas de este contexto. Y por otro lado, hay otra serie de instrumentos que en este caso sí las instituciones de ciencia y tecnología han ido ensayando de involucramiento social, como pueden ser aquellos procesos participatorios de evaluación de tecnologías que están en este cuadrante, aquellos procesos deliberativos democráticos como las conferencias de consenso. El mes pasado hubo en 44 ciudades del mundo alrededor del cambio climático un proceso de consulta pública sobre las visiones ciudadanas acerca del cambio climático. Creo que es muy interesante analizar y discutir los mecanismos de participación y cómo a veces desde las instituciones científicas la participación muchas veces deja poco juego a la participación real. Es decir, esto es algo que hay que discutir en profundidad en virtud de qué es lo que estamos queriendo promover. Y, por otro lado, las encuestas de opinión pública, y de esto, si tengo algunos minutos, quisiera mostrar un par de datos de aquí de Iberoamérica, Juan Carlos me lo dirá, pero las encuestas de percepción pública de la ciencia podrían ser vistos como uno de esos mecanismos de participación, que son, por un lado, con una tendencia alta al sponsoreamiento, es decir, claro, porque son encuestas promovidas por los organismos nacionales de ciencia y tecnología o por las instituciones del sistema científico-tecnológico. Y en este sentido no hay que olvidarse que esa promoción incluye también una cierta orientación. Es decir, por un lado se quiere comprender la cultura científica, la participación social, pero por otro lado también hay un intento de comprender para actuar, para incidir. Y esto es la historia de las encuestas de percepción de la ciencia, se mueve entre estos dos polos, el comprender pero también actuar para decidir y en particular para minimizar el rechazo social hacia la ciencia y la tecnología. Y de alguna manera esto es un poco una impronta del desarrollo de estas encuestas, al menos en su histórico, aunque se han ido agregando otras funciones. Pero por otro lado, se podría considerar al mismo tiempo de baja intensidad de participación, es decir, no es lo mismo claramente un proceso deliberativo, ni mucho menos una comunidad, por ejemplo, que se involucra en las líneas de investigación y que incide en las agendas de investigación, que una persona que es consultada en una encuesta. Es decir, desde el punto de vista es una participación, si se quiere, disminuida en intensidad, pero no obstante es un mecanismo participatorio, porque en la medida en que los gobiernos y las instituciones científico-tecnológicas le brindan la posibilidad a los ciudadanos de dar su opinión sobre temas en los que en general no han pensado, pensemos en términos del espectro social más amplio, no han pensado, es una forma de incluir y de que es importante esa participación como parte del espectro de las políticas públicas. Como tengo 2 minutos, voy a mostrarles simplemente 2 datos nada más que surgen de esta encuesta que ayer en el taller presentábamos el libro, encuesta comparativa entre 7 grandes ciudades de Iberoamérica.
y que fue hecha en conjunto con la Organización de Estados Iberoamericanos, la RICIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y un conjunto de instituciones de los distintos países de Iberoamérica y aquí en Brasil particularmente el apoyo de FAPESP y del LabShore de Unicamp. Y básicamente quería al menos mostrar un dato donde por algún lado podemos ver cómo este reclamo por participar, que no es exclusivo del ámbito de la ciencia y la tecnología, sino que es esa necesidad de los ciudadanos de sentirse parte de los asuntos públicos, aparece, por ejemplo, en esta encuesta cuando se le consulta, por ejemplo, si en las cuestiones que tienen que ver sobre decisiones sociales que afectan a las políticas públicas, solo el criterio de los expertos tiene que ser escuchado. Y lo que ustedes van a ver ahí en los colores más, bueno, no sé, soy un poco daltónico, así que no sé muy bien qué colores son. Es decir, pero en el grisado lo que aparece claramente es un rechazo amplio a esta idea que únicamente el criterio de los expertos es el que tiene que ser escuchado en la gestión de las políticas públicas. Y en este sentido, esta misma, si yo le mostrase el dato comparativo que no tengo aquí, pero esta misma distribución ocurre en el Eurobarómetro, en la Unión Europea, y casi con la misma intensidad, es decir, en tendencias de promedio se da este mismo tipo de rechazo. Y al mismo tiempo, y ya antes que Juan Carlos me golpee, aparece también esta necesidad de que los ciudadanos tengan que ser escuchados y tenidos en cuenta. Pero, esto no quiere decir, por otro lado, que si bien no solo los expertos son aquellas personas que están en condiciones de opinar sobre los asuntos públicos, no solo los ciudadanos tienen que ser escuchados, pero el momento de tomar la decisión, si uno mira la distribución de esa tabla, al momento de tomar las decisiones, lo que sigue prevaleciendo en la mirada de la ciudadanía es ese criterio también experto. Fíjense que ante la pregunta si sobre las decisiones sobre problemas relacionados con la ciencia y la tecnología es mejor dejarla en manos a los expertos y tomamos los porcentajes de acuerdos del total, podríamos hacer los análisis por ciudad, pero no importa, lo que hay es más bien una tendencia mayoritaria a aceptar esto como parte de la gestión de las políticas públicas. Es decir, si uno se para de los organismos de ciencia y tecnología, debería decir, hay una llamada de atención ciudadana. Por un lado, hay un reclamo por participar, por otro lado, los valores, no lo mostré, pero los valores y las tradiciones se consideran tan importantes como el juicio experto para tomar decisiones, pero al mismo tiempo no hay una visión necesariamente crítica o destructiva de la ciencia, sino que más bien hay confianza sobre aquellos sistemas expertos para tomar algunas decisiones sociales. Y me parece que eso debería ser para nosotros una llamada de atención, porque si dejamos participar a la sociedad, tal vez ocurra que lo que surja como parte del proceso participatorio no nos guste. ¿Cuál va a ser la respuesta a eso? Me parece que es un desafío. Muchas gracias. Gracias, Carmelo. Solo te pasaste 1 minuto. Perfecto. Bueno, ya que la mesa se llama de participación y que ha sido 1.0 hasta ahora totalmente, a ver si tiene algo de 2.0 con algún tipo de pregunta, participación, comentario. Sí, allí. Meu nome é Jimena Felipe Beltrão, eu sou do Museu Guild, em Belém do Pará, na Amazônia Brasileira. Primeiro eu gostaria de me parabenizar a professora, a historiadora, que foi capaz, como ninguém até agora, de dar um panorama sobre as relações da divulgação, da comunicação pública da ciência com as políticas de ciência e tecnologia, particularmente na América Latina, ainda que ela tenha se mantido usando a informação que ela tem do seu país de origem. Muito obrigada, foi muito esclarecedor, e a menção a Amílcar Herrera é fantástica, perfeita. O último palestrante, Carmelo, perdão. Ao Carmelo, eu gostaria de fazer uma observação. Nós desenvolvemos algumas pesquisas sobre temáticas amazônicas
notadamente ciência, tecnologia e meio ambiente. E, recentemente, levantando algumas informações jornalísticas sobre biodiversidade, arqueologia, conhecimento científico de uma maneira geral, gerado por uma instituição como o Museu Guild, que é um museu de história natural, tradicionalmente reconhecido como tal, nós podemos observar que a maior parte das fontes utilizadas por nós, jornalistas, são os expertos, são os especialistas, são os pesquisadores. E há um grande silêncio, muito significativo, obviamente, das populações tradicionais, dos movimentos sociais. Existem alguns pesquisadores que fizeram um levantamento, particularmente o Arturo Escobar, que tem algumas coletâneas sobre a participação dos movimentos sociais em questões do meio ambiente, por exemplo, na Venezuela, como você mencionou, na Bolívia, e em outros países vizinhos e parceiros. Eu gostaria de saber se vocês, quando fazem esse tipo de pesquisa, fazem um levantamento, procuram algum tipo de relação entre o que é publicado pela imprensa, né, quem são as fontes utilizadas, e o que as pessoas estão dizendo, porque me parece que há uma relação. Né? Na hora, é meio esquizofrênico, porque na hora H, quem vai falar por nós são os especialistas. E eu não vou escutar as populações tradicionais. Se há alguma relação, e se não houver, se talvez não fosse o caso de se pensar em fazer. Muito obrigada. Simplemente agradecer. Yo agradezco el comentario. A veces uno preferiría dar mejores noticias y relaciones más amenas, pero yo creo que las políticas científicas tienen que servir para dar respuesta a las desigualdades sociales que tenemos. Entonces, negarlo no me parece lo mejor y por eso pretendí mirar el panorama desde el otro lugar. Así que le agradezco mucho las palabras porque nos hacen bien, por lo menos a los que tenemos... no sé si la valentía, pero la disposición de poder decir estas cuestiones que son mucho más complejas de los que uno puede mostrar a través de 15 minutos, eso es obvio. Gracias. Bien, yo por un lado diría que es verdad, cuando uno analiza los medios de comunicación y lo que se publica sobre ciencia y tecnología, una de las cuestiones que se encuentra primero es, y no solo en América Latina, sino en Europa, también es, por ejemplo, el bajo manejo de fuentes informativas, primer dato. O sea, no solo es los científicos, sino que en general es un científico y muchas veces es el científico que llevó adelante la investigación. Por lo cual, ese es un dato. Y hay varias publicaciones para mostrar esto, ¿no? Estoy hablando en términos de magnitudes globales. Ahora, por otro lado, que aparezca el científico y aparezcan más o silenciadas otras voces, también creo que forma parte aún de un proceso de profesionalización de la práctica periodística exclusiva de los temas de ciencia y tecnología. Creo que estamos todavía en un proceso de construcción profesional y en ese sentido creo que todavía, por un lado, se está lejos de los modelos, por ejemplo, de periodismo de investigación o de periodismo político, donde hay contrastación de fuentes, donde hay públicos afectados, donde hay públicos involucrados, donde hay actores interesados. Es decir, esto todavía está un poco lejos del modelo de la práctica periodística, por lo menos de los grandes medios de comunicación. No conozco el detalle de algunos medios locales en algunos países, pero este es un modelo. Con lo cual, me parece que eso ayuda a entender un poco el contexto general. Ahora, de forma específica en lo que usted plantea, creo que al mismo tiempo están empezando a aparecer nuevas formas de contar la ciencia en los journals, por ejemplo. Y eso se expresa en que ya es bastante difícil, y yo creo que aquí hay un intento muy interesante en esta universidad, en el Lab Shore, de justamente tratar de capturar la ciencia, ya más allá de lo que uno puede reconocer como ciencia en el contenido de una sección o de una noticia que arriba pone ciencia, que es ese marcador, digamos, que indica que estamos hablando de ciencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la ciencia, por la propia condición de la ciencia contemporánea, de ser transversal a muchos procesos y de alguna manera
mezclarse con otras instituciones sociales como la economía, la política, la salud, lo que empieza a parecer es que la ciencia está más híbridamente disgregada. No solo aparece como uno podría reconocerla como tal, como el descubrimiento, como la noticia como descubrimiento, sino que la ciencia está disgregada al interior de los periódicos. Hay una interesante, por ejemplo, afirmación que hace, y yo no comparto su postura epistemológica, pero me parece interesante descripción que hace Bruno Latour en el libro Nunca hemos sido modernos, cuando comienza el libro relatando cómo va mirando un periódico. Y le aparece la capa de ozono mezclada con los políticos y va diciendo esto. Entonces lo que quiere decir es haciendo referencia a los híbridos modernos. Y esto es interesante para pensar el periodismo científico también actual, porque de alguna manera está mucho más permeada. Y si uno mira no solo las noticias de ciencia exclusivamente, sino en otras noticias que en principio no parecen de ciencia, quizás aparecen también otras voces. Sin negar lo que usted comenta, efectivamente, que las comunidades locales tienen voces más bien silenciadas. Solo para hacer una ampliación al comentario que usted hacía, y no sé si estoy contestando tampoco debidamente bien. ¿Está listo? Sí, acá. Tengo la impresión que el cómico argentino conoce la frase de Jefferson: los mercaderes no tienen patria y su único fin es el lucro y el dinero. A mí me parece doloroso esa relación economía con conocimiento, ese decir recursos humanos. Eso por una parte. Por otra parte, ¿en qué medida, y agradezco la intervención del colega de español, porque sé de un país que puso una reforma española cuando ya ustedes la estaban desechando? Apruebo el volver a Grecia, pero ¿a cuál Grecia? La de esclavista, que en el Ágora hacía una falsa democracia, donde había un orador, un discurso y un auditorio y no había mucha participación. Ese volver a los valores del rey, la verdad, la belleza, yo no estoy de acuerdo con ello. Yo volvería a la comunicación, relación maestro-discípulo, peripatética y mayéutique, ¿ya? Por último, me gustaría terminar diciendo una frase que creo que es la que nos permite diferenciar muy bien entre ciencia y tecnología. Ese curso que están poniendo en España, que es muy bueno y los felicito a los españoles por ese curso para las universidades, me suena más como a tecnología, no a ciencia. La frase es la siguiente: dependiendo de la edición del libro, es un libro de Albert Einstein e Infeld, no recuerdo bien la página, pero la frase dice más o menos así: la formulación de un problema es mucho más importante que su resolución, la cual solo puede requerir de habilidad matemática y experimental. Formular nuevas preguntas y visualizar viejos problemas bajo un nuevo ángulo requiere de imaginación creadora y marca el verdadero progreso de la ciencia. Eso nada más. Gracias. Gracias. Sí, yo no sé si me gusta o no me gusta haber relacionado el conocimiento con la economía, pero es lo que hay. Y creo que parte de la obligación de un científico, de aquellos que tenemos la fortuna de haber llegado al conocimiento y de haberlo generado o contribuir a su generación, es denunciar cuál es la situación en la que se vive para poder aplicar algún tipo de receta, remedio, aunque no sea receta, entre comillas. Digo, me parece que es muy importante tener un diagnóstico. El diagnóstico, si nos devuelve una fotografía que no nos gusta, es lamentable, pero es lo que tenemos y es la única manera, me parece a mí, de que podamos contribuir a que la participación pública no sea una especie de homogeneidad absoluta. Creo que la economía es una decisión política y es una ciencia social. Entonces yo nunca me olvido de esas dos cosas.
Sí, agradezco las precisiones y además yo creo que sintonizo con la intención. El tema de la relación España-Latinoamérica, en este tema de la importación-exportación, sin mala intención, es verdad que siempre es con buena intención, de reformas educativas y demás, me parece que es muy importante tenerlo presente. Es decir, precisamente porque los tiempos a veces no son los mismos y simplemente allí pasan cosas antes, pues es bueno aprovechar las experiencias, las buenas y las malas. ¿Qué nos ocurre a los españoles? Pues que cuando venimos acá preparamos nuestras exposiciones y como nos arreglamos, como todos cuando vamos a los sitios, mostramos lo bueno y a veces ocultamos lo que no nos sale bien. Por eso me parece muy importante, y yo he intentado hacerlo, advertir riesgos que suponen ciertos recorridos. La referencia a Grecia tiene un carácter pedagógico. Evidentemente concuerdo completamente con que no se trata de retomar nada de aquel escenario social, repugnante, socialmente repugnante, sino que a mí me parece difícil mostrar cómo debería ser un aula del futuro, cuando digo 2.0, para trasladarlo a un espacio físico de paredes, cuando todo el mundo piensa siempre en redes sociales que son virtuales. Y ahí tenemos un problema. Todo el mundo ha entendido muy bien cómo pasamos de 1.0 a 2.0 con las TICs, con los espacios virtuales. Pero ¿cómo hacer eso de verdad en el aula al margen de los cacharros, al margen de los ordenadores? Y ahí vuelvo al ágora, al espacio de comunicación, de diálogo, de las voces plurales. Y creo que esa fuente, si nos es interesante, entonces y ahora. Tiene un sentido más metafórico que otra cosa. En cuanto a que plantear los problemas es mucho más importante a veces que encontrar las soluciones definitivas, simplemente plenamente de acuerdo. Gracias. Sí. Breve. Corta, breve. Voy a intentar. Quería hacer una pregunta y después un comentario. Bueno, mi nombre es Ofelia y la primera cuestión es me gustaría que alguno de los ponentes hablara sobre la instrumentalización de la participación, cómo muchas veces dentro del saco de participación entran tantas cosas que a veces algunos mecanismos lo que acaban es legitimizando decisiones que están tomadas a priori, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la evaluación de forma participativa, a veces llega a ser muy instrumentalizada en ese sentido, muy diferente de la opción de la participación ideal que sería en esas agendas, en la agenda política, ¿no? Y otra cosa que quería comentar es, ya que estamos hablando de participación y que ha salido el tema de los movimientos sociales, cómo a veces nos metemos en la burbuja de la academia, nos metemos en esta sala y quizás nos perdemos cosas que no están pasando muy lejos. Entonces quería poner 3 ejemplos de cosas que pasan en la ciudad de Campinas actualmente, y uno de ellos actualmente esta semana está teniendo el encuentro de la red Mocambos. La red Mocambos es una red a nivel federal donde participan jóvenes quilombolas que trabajan con software libre en un programa de inclusión digital y en el que ellos mismos están en ese proceso de apropiación de esa tecnología y de esos medios de comunicación, que creo que tiene bastante que ver con lo que hablamos. Y que además es organizado por una casa de cultura que está situada en la periferia, o sea, encajaría dentro de ese gráfico que veíamos en la parte de movimientos sociales. Otro ejemplo podría ser que son ejemplos minoritarios, pero dentro de la Unicamp existen programas de extensión comunitaria y uno de ellos es el programa de la incubadora tecnológica de cooperativas populares, que también tiene un trabajo autogestionario, que trabaja con comunidades carentes y que hace ese trabajo de comunicación en esos 2 sentidos, que incluso hay gente que aquí podría hablar mejor, pero bueno. Y por último, quería comentar otro proyecto del que yo participo, que es un proyecto de colaboración universidad-escuela, que además forma parte está patrocinado por la FAPESPI dentro de un programa de investigación para el apoyo a políticas públicas, en el que estamos trabajando con escuelas públicas en la contextualización de currículos locales, relacionando conocimientos científicos, ambientales y locales. Entonces, simplemente llamar un poco esa atención para no perder la panorámica general. Gracias. Muchas gracias. Comentar. Bien, yo estoy plenamente de acuerdo con los 2 comentarios implícitos en tu intervención. El primero es que efectivamente muchas veces dejamos de lado
eso que ahora apareció como movimientos sociales, yo intentaba justamente rescatarlos porque me parece que en el contexto de desarrollo de la ciencia y la tecnología no debemos olvidar eso que mencionaba al principio, de alguna forma que tiene que ver con el poder, con los intereses también, y de alguna manera cómo hay relaciones objetivas entre ciertos intereses y la construcción de poder en la sociedad. Y en este sentido, la ciencia y la tecnología no escapan como ámbito a ese tipo de construcción. Lo que no quiere decir, para que no se me malinterprete, lo que no quiere decir que se deniegue la capacidad de la ciencia para generar conocimiento consensuado y objetivo en los términos de ese consenso internacional de los científicos respecto a un orden, si se quiere, natural subyacente. No estoy hablando de eso. Lo que estoy diciendo es que la construcción social de la ciencia es una construcción que implica poder. Y muchas veces estos movimientos sociales aparecen como silenciados en esas cuestiones. Entonces estoy plenamente de acuerdo. Por otro lado, me parece que interesante lo que mencionas, porque yo creo que precisamente muchas de las cuestiones que están colocadas como participación ciudadana son también de alguna manera o podrían ser vistas como un reflejo, espejo de lo que ocurrió en el propio ámbito de la ciencia anteriormente con la cuestión del impacto social o del impacto de la investigación. Es decir, esta necesidad de rendir cuentas de la accountability de la ciencia con la sociedad generó, por ejemplo, que en los proyectos de investigación se incluyera una línea de cuál es el impacto del proyecto, y no necesariamente, en algunos casos es bastante difícil identificar esos impactos sociales y muchos investigadores se las han visto negras como para poder justificar, y en otros casos eso terminó siendo como una especie de muletilla, es decir, queda bien de hablar de impacto, hay que hablar de impacto y por lo tanto decimos que tenemos cierto impacto. Eso, el decir tenemos cierto impacto no quiere decir que tengamos ese impacto ni que tengamos otros impactos. Bueno, con la participación puede ocurrir lo mismo. Entonces, yo lo que intentaba, por lo menos en mi exposición, decir es ser cuidadoso con estas cuestiones. Porque si yo abro los procesos de participación, aquellos esponsoreados, como algo genuinamente democrático, como institución científica deberíamos ser al mismo tiempo consecuentes, y si hay una respuesta que no es la respuesta que orienta la agenda de la investigación, es la respuesta social o es la respuesta consensuada. Y en este sentido no se puede reducir a cuestión de ignorancia o a cuestión de anticiencia o de movimientos anticiencia. Por eso parece que es complejo el tema. Teníamos una palabra concedida, pero me han dicho que tenemos que cortar porque estamos fatal de tiempo. Entonces vamos a cerrar aquí la sesión y nos van a dar una pequeña comunicación. De todas formas, quiero agradecer a los 4 ponentes, a la participación que ha habido suficiente, no tanta como nos hubiera gustado, y muchas gracias a todos. Hemos tenido más. El año 2011, en el mes de mayo, aquí en Campinas, se va a realizar la siguiente reunión de la Red POP, que es la red de popularización de la ciencia y la tecnología para América Latina. Hay un movimiento dentro de la Red POP que estamos buscando el que pierda su exclusividad latinoamericana e integre una visión iberoamericana, porque claramente nos une una cultura común y no tiene sentido generar redes excluyentes y solo en un solo grupo, ¿ya? Y vamos a trabajar durante estos 2 años para buscar el modo de incorporar a las redes de museos y a las redes de programas de divulgación de ciencia que existen en España y en Portugal de manera especial para que puedan participar. Ese es el compromiso que nosotros, el equipo que organiza esto, que es la gente de UNICAM, de aquí mismo en Campinas, y del CONOSUR para este encuentro que es en mayo del 2011. ¿Ok? Muchas gracias. Hemos hecho una tarea agradable.